Muy buenas tardes. Muchas gracias por volver a acompañarnos al día siguiente y, por lo tanto, en esta situación un poco perversa de citar 2 días seguidos al mismo auditorio. Como ya dije ayer, hay conferenciantes que no necesitan presentación. José Riello, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, probablemente lo requiera por su aparente juventud. José Riello es doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado su tesis doctoral sobre la tratadística española del siglo XVII, concentrándose en la figura del capellán real don Diego Lázaro del Valle. Posteriormente ha trabajado en temáticas que han ido deslizándose desde el siglo XVII hacia el Renacimiento y el siglo XVI. Fundamentalmente, muchos de ustedes habrán asistido a la exposición que en el 2014 organizó en el Museo del Prado, donde se encontraba en ese momento trabajando, la Biblioteca del Greco y, por lo tanto, diríamos, ocupándose de las dimensiones más culturales del quehacer artístico entre el siglo XVI y el siglo XVII. En la actualidad está trabajando como uno de los investigadores más importantes en temáticas como las del escultor y pintor Alonso Berruguete, los clientes de Berruguete como el cardenal Tavera y, por lo tanto, es una de las figuras, diríamos, utilizando un metalenguaje de hoy en día, pues más claramente emergentes del panorama historiográfico español. Y nada más quiero darle las gracias por haber aceptado pues el compromiso de dar esta conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Fernando, por tus palabras. Gracias, sobre todo, por invitarme a esta institución. Gracias al resto por estar aquí, ahora que ya ha llegado el frío. Es probable que, al saber el título de esta conferencia, muchos de ustedes hayan recordado esa estupenda película de Alan Pakula, aunque sus hombres no fuesen los de un rey, sino los de un presidente, o incluso el título de la novela que Robert Penn Warren ganó con el premio Pulitzer de 1947 y que inspiró, a su vez, otros 2 filmes, El político, de Robert Rosen, y otra con el mismo título que el libro, de Steven Salinan, que, a pesar de su reparto, es quizá la peor de las 3 películas. Es también probable que recuerden que tanto las películas como la novela exploran la naturaleza de la corrupción política, un asunto del que prometo no hablarles en la próxima hora, porque ya se encargan de ello los medios de persuasión, o al menos así hacían hasta comienzos del mes de septiembre. En cambio, sí estarán presentes hoy, implícita o explícitamente, otros dilemas humanos que asimismo aparecen tanto en las películas como en el libro, y me refiero al poder, al idealismo, a la lealtad, al dinero y, en definitiva, también a la muerte. Por otro lado, es evidente que no hablaré de todos los hombres del rey por razones de tiempo y también de competencia, pero sí puedo adelantar que, aunque no serán todos los que fueron, sí fueron todos los que aquí estarán. Tal vez ya han adivinado de quiénes se tratará. Un civil, Francisco de los Cobos, un eclesiástico, el cardenal Juan Pardo de Tavera, y un militar, Fernando Álvarez de Toledo, tercer duque de Alba. Los 3 desempeñaron papeles esenciales en la corte de Carlos I y, además, los 3 formaron parte de esa creación del rey que fue el Consejo de Estado. Por lo demás, a los 3 les cambió la vida entre 1529 y 1531, es decir, los años en torno al momento en que el rey Carlos recibió por segunda vez y de manos del Papa Clemente VII la corona imperial en Bolonia el 24 de febrero de 1530. En efecto, en 1529 Cobos fue nombrado consejero de Estado, se le concedió el privilegio de establecer mayorazgo y recibió la encomienda mayor de León de la Orden de Santiago. A su vez, Tavera fue creado cardenal Sancti Ioannis ante Portam Latinam el 22 de febrero de 1531. Y el 18 de octubre de ese mismo año, tras el fallecimiento de Fadrique Álvarez de Toledo, segundo duque de Alba,
el título ducal pasó a su nieto Fernando, desde entonces tercer duque de Alba y Huéscar, marqués de Coria y conde de Salvatierra, cuando no gran duque por sus muchos y exitosos servicios a la monarquía hispánica. Tanto el duque de Alba como Cobos estuvieron presentes en la tercera y definitiva coronación de Carlos como emperador en Roma en 1536, pero dada su relevancia en los asuntos de la corte, lo cierto es que tanto ellos como Tavera coincidieron en numerosas ocasiones a lo largo de sus vidas, a veces incluso para cuadrar sus agendas y sus muy personales objetivos vitales, que es de lo que hablaré hoy, al menos desde el punto de vista de las artes. Cobos ya se había relacionado con Tavera cuando era obispo de Santiago de Compostela, para que lo apoyara en la consecución del título de adelantado de Cazorla en 1534, a cambio de que Cobos trabajara a su vez para que Tavera acabara en la sede primada de Toledo, cosa que ocurrió el 27 de abril de ese año. Fue el cardenal quien ofició en Toledo los esponsales entre María Sarmiento, hija de Cobos, con Gonzalo Fernández de Córdoba, nieto del gran capitán y marqués de Sesa. A la boda, celebrada el 6 de febrero de 1541, asistieron tanto el cardenal como Cobos y el duque, a quienes dejó el rey Carlos como consejeros 2 años después, el 5 de mayo de 1543, cuando marchó a Italia, dejando la regencia con las célebres instrucciones de Palamos en manos de su hijo Felipe. Por cierto, que los esponsales entre Felipe y María de Portugal en noviembre del 43 fueron oficiados también por Tavera en Salamanca, mientras el duque de Alba y su esposa actuaban de padrinos, padrino y madrina, si queréis. Y años después quedaría el duque encomendado en el testamento de Cobos, del que sería albacea. A su vez, Tavera moriría en Valladolid en 1545, donde estaba para oficiar las exequias de la princesa María. Es seguro que estas son unas pocas de las muchas ocasiones en que coincidieron los tres. En cualquier caso, hoy hablaré de ellos en tanto que patronos artísticos en torno a un proyecto arquitectónico, la construcción de la Sacra Capilla del Salvador en Úbeda, que promovió Cobos entre 1536 y 1559, un proyecto escultórico, o sea, el sepulcro del cardenal Tavera, que Alonso Berruguete ejecutaría entre el 54 y el 61, y un proyecto pictórico, la decoración al fresco de la llamada Torre de la Armería del Palacio de Alba de Tormes, que el duque de Alba encomendara a Cristoforo Passini y sus ayudantes en 1567. He de advertir desde el principio que estos proyectos no me interesan y, de hecho, creo que no deberían interesarnos solo como manifestaciones o eslabones de esa entelequia historiográfica y cada vez más escurridiza que es el Renacimiento hispánico, sino como materializaciones de muy peculiares y particulares agendas, las de sus patronos, que hubieron de confrontarlas con las propias agendas de los artistas u otros intermediarios a los que encargaron estas tareas y modificarlas de acuerdo con contingencias que en muchas ocasiones escapan al conocimiento del historiador, casi siempre más pendiente de otras esencias. Desde mi punto de vista, de lo que se trata a estas alturas y a estas harturas de la partida historiográfica es de abandonar esas esencias y abordar sin prejuicios ni complejos de inferioridad tanto las contradicciones o los aciertos de los distintos proyectos artísticos como, sobre todo, recuperar a los hombres, los simples hombres que, con sus certezas pero también con sus debilidades y sus dudas, han quedado arrumbados o aplastados bajo el peso y el paso omnímodo de la historia. En nuestro caso, la del, como decía antes, cada vez más dudoso renacimiento hispánico en los términos en que se ha planteado hasta ahora y salvo alguna escasa excepción. De dicho otro modo, se trata de recuperar el punto de vista, o mejor, los puntos de vista de unos hombres determinados en un determinado momento, que no solo era histórico, sino también era un momento de su muy íntimo y muy particular devenir vital, por muy humano, demasiado humano tal vez, y poco historiográfico que pudiera parecernos al final. Desde esta perspectiva, el caso de Francisco de los Cobos podría resultar particularmente relevante porque, a pesar de proceder de una familia de Úbeda que, aun con destacados ascendientes, cuando Francisco era niño no tenía un ochavo de renta, como dice Gonzalo Fernández de Oviedo en sus Quincuágenas, llegaría, en tanto que secretario del emperador, a ser una de las personas más influyentes de la Europa del momento. Era Cobos, a todo esto, ejemplo de la incultura latina generalizada de la élite hispánica, porque latín no sabía ni había pasado por la universidad. De hecho, es muy significativo que en su círculo más íntimo de colaboradores no hubiera ni nobles ni personas de letras o universitarios, salvo Gonzalo Pérez,
y que en su correspondencia brillen por su ausencia las referencias a libros o lecturas. Cuando no de asuntos de la corte, él y sus amigos hablaban de mujeres. Eso sí, su carrera meteórica la hizo a la sombra y en la sombra del funcionariado y primero de los reyes católicos, a pesar de que, circunstancia rara entonces, ser cristiano viejo y después del emperador. Para alguien con sus orígenes, su formación, sus primeras labores profesionales y, sobre todo, su ambición, ese prestigio podía llegar a través de sus dotes sociales, que hoy son todo un enigma. Del matrimonio, y él, Cobos, debía envidiar a la familia de su mujer, María de Mendoza y Pimentel, hija de los condes de Rivadavia, o, y él lo sabía bien, de las comisiones artísticas. En Valladolid, de donde procedía la familia de su esposa, mandó Cobos construirse una casa imitando el proceder residencial de la nobleza, si bien él la concebía no tanto como su propia morada, que también como el adecuado alojamiento para cuando su rey se instalara en la ciudad. También lo logró, que acabó por ser conocida como el Palacio Imperial. Encomendó las obras a Luis de Vega, que empezaría así una trayectoria al servicio de la Casa Real y su entorno, y años después encargaría la decoración pictórica a Alexander Mayner y Giulio Aquili, quienes más tarde trabajarían en la Alhambra. Cobos también invirtió, y no poco, en el adecentamiento del palacio familiar que tenía en Úbeda, y ello a pesar de que apenas lo usó a lo largo de una vida esencialmente itinerante como lo era la de la corte. En ese palacio iría a morir, pero poco más. Se lo encargó también a Luis de Vega, y sin embargo, para el gran proyecto de la Sacra Capilla del Salvador, que mandó construir también en su Úbeda natal, no requirió a Vega, sino a Diego Siloe, quien significativamente era entonces, hacia 1536, maestro mayor de la Catedral de Granada y, como tal, quien mandaba en la construcción de la Capilla Real de Granada, esa que serviría de lugar de enterramiento para los reyes católicos y de su hija Juana y su esposo Felipe el Hermoso, abuelos y padres de Carlos respectivamente, y también del propio emperador cuando le llegara la hora. Indudablemente, debió de pensar no poco en la decisión de Cobos que pudiera y, de hecho, debiera establecerse el debido paralelismo entre el proyecto funerario de los reyes católicos, liderado por el rey Carlos y Siloé, y el suyo en Úbeda. No estaba mal dicho paralelismo para un secretario. El 8 de enero de 1530, Clemente VII había aprobado la fundación de una capilla por parte de Cobos en Úbeda. Para poder construirla, éste había ordenado que sus representantes en la ciudad adquiriesen una propiedad a la Hermandad de los Ancianos Venerables del Divino Salvador, que funcionaba esencialmente como un asilo para ancianos. La advocación de la Hermandad al Salvador marcaría no tanto el destino de la futura capilla de Cobos, sino únicamente su nombre, como se verá. En el acuerdo se señalaba, entre otras disposiciones, que Cobos debía edificar una iglesia que tuviese la capilla mayor en el mismo sitio donde la hermandad tenía un altar y que entregara una limosna de 100 ducados al año para alimentar y cuidar a los pobres del hospital de dicha hermandad. A cambio, Cobos sería dueño de la propiedad y tendría derecho a ser enterrado en la misma con las personas que él eligiera. El 18 de septiembre de 1536, el deán de la Catedral de Málaga, donde también trabajaría Siloé, y capellán mayor del Salvador, Fernando Ortega, firmó en nombre de Cobos un contrato con los canteros Alonso Ruiz y Andrés de Vandelvira para edificar la capilla del Salvador en 6 años, de acuerdo con los planos que había trazado Siloé, planos que no estaban completos, por lo que tuvieron que proseguir la obra según las instrucciones verbales y las condiciones que había redactado Siloé y que les había dado a los canteros. Los canteros se comprometieron a que en un año los cimientos y muros exteriores estarían levantados a una altura de 9 pies, pero el resto de la obra no debió de avanzar, como había sido estipulado, porque Cobos suspendió las obras y estuvieron paralizadas durante más de un año. Es esta una circunstancia importante para calibrar y valorar lo que eran las pretensiones iniciales de Cobos como patrón, de Siloé como arquitecto ideador del proyecto, del canónigo Ortega como responsable del mismo sobre el terreno y de Ruiz y Vandelvira como ejecutores de ese proyecto. Varias las voluntades y varias las agendas, por tanto, a pesar de que Cobos fuera el que pagaba y fuera el que tendría que haber mandado. De hecho, la reanudación de las obras fue encargada a Luis de Vega y otros canteros, pero Ruiz y Vandelvira se quejaron porque ya tenían hecha gran parte del trabajo y porque ya habían encargado piedra para proseguir sus labores. Firmaron, pues, un nuevo contrato con algunos cambios respecto al primero. Ahora,
la fachada principal tenía que asemejarse a la Puerta del Perdón de la Catedral granadina. Se abrirían puertas a los lados, se construiría una sacristía, se añadirían balcones con balaustradas y se embaldosarían las capillas y la iglesia, y además podrían hacerse cambios en los planos si Ortega, el capellán, así lo deseaba. Por tanto, nuevas voluntades, nuevas agendas y nuevas contingencias. Y más aún, años más tarde, porque ya muerto Cobos, fue cuando Alonso Berruguete concluyó el retablo de la Transfiguración para altar mayor y Álvaro de Mendoza, obispo de Palencia, encargó en 1555 una reja a Francisco de Villalpando como regalo a su hermana, que era la viuda de Cobos. El caso es que el Papa Pablo III confirmó el privilegio de la capilla en febrero del 41, a la par que autorizaba a Cobos para que fundara una universidad y un monasterio en Úbeda. A la postre, y es significativo de las ambiciones del secretario, ni una, la universidad, ni otro, el monasterio. Cobos redactó los estatutos de la capilla, en los que destaca que años antes había fundado una capilla dedicada a la Concepción en la iglesia de Santo Tomás, con un recuerdo emocionado a su padre, pero que como era pequeña se había decidido a la construcción de esta nueva capilla. Además, añadía que él, su mujer y los herederos que así lo decidiesen, más su capellán, si así lo quería, serían enterrados en la capilla mayor y frente al altar, ordenando a sus herederos que no colocaran ninguna efigie en la capilla mayor, porque estaba reservada para sí mismo y su mujer. Y es que esto es fundamentalmente lo que era El Salvador. No tanto una fundación y un edificio ad maiorem Dei gloriam, como habría de suponer su advocación heredada de la Hermandad de Ancianos Venerables, sino más bien pro domo sua, o sea, pro domo Cobos. Y nunca mejor dicho. El Salvador era, en efecto, un templo funerario a mayor gloria del secretario. Como decía antes, el modelo arquitectónico era nada menos que una mezcla en planta de la Catedral de Granada y de la Capilla Real, y su arquitecto el mismo que el de las obras granadinas. También era modelo a nivel funcional, pues en las constituciones se apunta que los capellanes debían cantar, y cito, por la misma orden y manera que se dice e canta en la Capilla Real de los Católicos Reyes de Granada. La arquitectura de Siloé remarcaba el carácter funerario al emplear una estructura centralizada que se inspiraba en el Panteón de Roma, al que se añadía el cuerpo de la iglesia como si se tratara del atrio extendido del propio Panteón. En eso parecía estar pensando a Tom van den Vilcaerde, como señaló Fernando Marías cuando dibujó su vista de Úbeda y Baeza. Siloé previó para El Salvador un arco de unión entre la rotonda y la nave que también había empleado en la Catedral granadina, y a todas estas referencias se añadían otros prototipos clásicos, como el mausoleo de Santa Elena en la romana Vía Lavicana o Santa María de la Rotonda en Nápoles, una evocación al Santo Sepulcro de Jerusalén, concomitancias con otras construcciones romanas en España y reminiscencias de otras obras clasicistas, como el Templo Malatestiano en Rímini o la Iglesia de la Santísima Annunziata en Florencia, que manifestaban a los entendidos en la Rea Edificatoria cuál era la prestigiosa ascendencia en la agenda de Siloé, que se mostraba así como un arquitecto a la antica y, por tanto, modernísimo. Como apunté antes, el modelo para la fachada principal de El Salvador debía inspirarse en la Puerta del Perdón de la Catedral de Granada, según las nuevas condiciones firmadas en 1540, pero de algún modo la disposición fue corrompida por los maestros que dirigieron las obras. La fachada final quedó recargadísima con una heterogénea decoración escultórica realizada por artífices de los que apenas tenemos noticias, aunque sabemos que entre ellos destacaba Esteban Jamete, decoración que diluía la referencia al arco triunfal que seguramente habría diseñado Siloé, en que el triunfo antiguo quedaba transformado como arco triunfal a la romana aplicado a una construcción cristiana en triunfo sobre la muerte. A su vez, tal victoria se replicaba en el proyecto original de Siloé, desvirtuado después en los siglos XVII y XVIII, como ustedes saben, en el interior de la cúpula, los nichos y arcos con unos artesones al modo del Panteón romano, a lo que se sumaba además un orden corintio que en un templo cristiano solo podía remitir a la resurrección. El carácter funerario y clásico también quedaba subrayado por las referencias a las tumbas romanas antiguas, tanto en los contrafuertes como en las torrecillas que flanquean la fachada, decoradas con muy evidentes frisos de bucráneos, pero también y sobre todo en los sepulcros laterales, sobre los que se erigen guerreros con el escudo de los Cobos, mujeres semidesnudas en el escudo de los Mendoza, y de los que parecen salir cuerpos
ya resurrectos. Por si fuera poco, en el intradós del arco principal comparecen los dioses del Olimpo pagano, pero no señoreados por Júpiter, sino por Saturno. Melancólico dios que no solo remite al carácter funerario del edificio, sino también, paradójicamente, a una descendencia por la que Cobos siempre había velado intensamente. No por casualidad, el relieve principal de la fachada contiene una transfiguración, el momento en que Cristo revela su gloria a tres de sus apóstoles y anticipa sensiblemente la gloria celestial tras la resurrección. Es este también el asunto principal del retablo que Berruguete haría para el altar mayor y que es, claro, no era una imagen que tuviera que ver con la advocación de la capilla al Salvador en un sentido estricto. La heterogeneidad formal de la decoración escultórica de la fachada principal se trasladó también a las laterales, pero lo que me interesaría resaltar ahora es que en la portada septentrional el relieve principal está consagrado a Santiago en la batalla de Clavijo, asunto que remite a la calidad de Cobos como comendador de la Orden de Santiago y que también aparece por otros motivos en el sepulcro del cardenal Tavera, como también lo hace la figura de la Caridad que culmina el frontón de la fachada meridional del Salvador y que seguramente está inspirada en el mismo modelo que Berruguete empleó para realizar el clípeo con idéntico asunto que decora el sepulcro de Tavera. Una obra, El sepulcro, estrechamente relacionada también con la resurrección que marcó uno de los programas o agendas del Salvador de Úbeda. El cardenal Tavera dedicó en 1541 su fundación del Hospital de San Juan Bautista, Hospital de Afuera u Hospital Tavera de Toledo, a San Juan Bautista porque era el santo de su patronímico y porque Tavera profesaba una especial devoción por el santo precursor. Además, reconocía que el santo había desempeñado un papel esencial en la historia de la salvación de la humanidad. Esta última cuestión es esencial para entender el programa escatológico de la decoración del hospital. No tengo tiempo más que para detenerme brevemente en él, advirtiendo que tal programa estaba íntimamente vinculado con las funciones asistenciales que desempeñaba el hospital. La institución tenía una función eminentemente caritativa, una de las virtudes más fomentada tras el Concilio de Trento y una de las más pretendidas por el cardenal Tavera, pues fue fundada para dar servicios a enfermos junto a sacerdotes sin recursos o ancianos desvalidos. Sin embargo, a pesar de que en la práctica medicinal de la época sea muy complicado separar los cuidados físicos de los cuidados estrictamente espirituales, da la sensación de que en el Hospital Tavera parecía atenderse más a la asistencia espiritual que al cuidado físico. Según las constituciones que regían el hospital, el enfermero mayor tenía su cuidado a los enfermos, aunque más que poner remedio a su padecimiento físico, sus atenciones estaban destinadas a ayudar a los enfermos en la remisión de sus penas, es decir, que se consagraba más a la curación espiritual que a la física y, sobre todo, previendo un posible o pronto fallecimiento. Desde mi punto de vista, esa preeminencia espiritual en la curación del enfermo, que tenía que ver más bien con su salvación eterna y con independencia de cuál fuera su estado físico, explica, al menos en parte y como he intentado mostrar en otro lugar, tanto los asuntos como las características de las obras que decoraban el hospital, desde el sepulcro del cardenal Tavera a las obras que el Greco haría entre 1595 y 1614. El tabernáculo, con la pequeña escultura en madera del Cristo resucitado, y los tres retablos con sus pinturas, la Encarnación, el bautismo de Cristo, la resurrección de la carne. Para que esa resurrección se produjera al final de los tiempos, eran absolutamente necesarios tanto la Encarnación, representada en el retablo del lado del Evangelio, como el bautismo de Cristo expuesto en el retablo central, o la propia resurrección de Cristo, representada por la preciosa escultura encarnada que quedaba suspendida sobre el Santísimo Sacramento y sobre las sagradas formas que estaban guardadas en la custodia pequeña del tabernáculo a la espera de ser consagradas y repartidas fundamentalmente entre los enfermos del hospital, en particular durante la Pascua de Resurrección. Al fin y al cabo, la principal confortación para esos enfermos era la misma que constituye la principal y mejor promesa del cristianismo en su conjunto y no por casualidad su dogma cardinal: la resurrección de la carne. Este discurso escatológico del que hablo estaba íntimamente relacionado con las funciones políticas, sociales y religiosas del hospital, y también ha de vincularse con la tumba del cardenal Tavera, con la propia agenda del cardenal tallada por Berruguete. Para esculpir el sepulcro de Tavera se dispuso en el contrato que Berruguete seguiría
el modelo establecido por Bartolomé Ordóñez en el sepulcro de nada menos el cardenal Cisneros, un modelo que después Berruguete modificó en parte en su obra final y en particular en su basamento inferior, en que suprimió la alternancia de nichos y columnas para incluir imágenes relativas al bautismo de Cristo y la degollación de San Juan Bautista, relacionadas con la advocación del hospital y el cardenalato de Tavera, otras que tenían que ver con Santiago el Mayor, en particular el traslado de los restos del santo y la batalla de Clavijo, pues Tavera había sido obispo de Compostela y además el santo era patrono de España, un relieve con la imposición de la casulla a San Ildefonso por ser Ildefonso patrono de Toledo y la caridad, virtud especialmente ligada a las actividades del hospital y suponemos a la propia vida del cardenal Tavera. Encima, en las esquinas, se dispusieron imágenes de las virtudes cardinales: fortaleza, templanza, prudencia, justicia. Sin embargo, la característica más destacada en la fortuna crítica de la tumba del cardenal es el magnífico retrato del prelado. Tradicionalmente ha sido relacionado con la mascarilla funeraria que, al parecer, el propio Berruguete habría hecho años antes, cuando Tavera falleció en 1545, subrayando así la dependencia del retrato en mármol de su modelo real hasta los más mínimos detalles. Desde las cavidades oculares y las hundidas sienes a la nariz aguileña, los pómulos pronunciados y los afilados labios. Estos rasgos podrían haber sido compartidos por otro cadáver, por obra y gracia de la muerte, pero en este caso están íntimamente vinculados con la peculiar fisonomía asténica del cardenal Tavera, ya que la máscara funeraria muestra los rasgos físicos causados por la muerte a un nivel general, pero al mismo tiempo reproducen meticulosamente los rasgos peculiares de un individuo particular, el cardenal Tavera. En este sentido, la máscara era un símbolo de toda muerte, pero también el perfecto sustituto de su modelo, o dicho de otro modo, era el cardenal Tavera en cuerpo, aunque no en alma. Es importante señalar la diferencia esencial entre la máscara y el definitivo retrato marmóreo: la representación de las órbitas oculares del cardenal. Los globos oculares no podían ser minuciosamente reproducidos en la máscara funeraria por obvias razones técnicas, pero sí podían ser representados en el retrato de mármol. En él, los ojos del cardenal están semiabiertos, una circunstancia que no ha sido suficientemente subrayada por los especialistas, salvo alguna excepción, aunque lo ha sido principalmente para remarcar la cualidad vítrea, justo la que relaciona de forma más directa el retrato del cardenal con la muerte. De hecho, siempre se ha subrayado el carácter cadavérico del retrato del cardenal. Y, sin embargo, Berruguete representó al cardenal con los ojos semiabiertos, como decía, e incluso así su apariencia es más la de una persona moribunda, o así me lo parece, que la de un muerto en sentido estricto. Al entreabrir los ojos del cardenal se establece una relación perfecta entre la tumba y el discurso escatológico desarrollado, como les contaba antes, tanto en el tabernáculo como en los retablos de la capilla mayor del hospital. De hecho, la decisión de orientar la tumba de esa manera, de modo que el cardenal pareciera contemplar al altar mayor, no pudo ser accidental. Como si el cardenal contemplara a Dios cara a cara, como dice San Pablo en la primera epístola a los Corintios. Caben, por tanto, dos posibilidades, dos agendas. La primera tiene que ver con la agenda de Berruguete y contra la imagen que él mismo tuvo en la España de su tiempo, cuando debió de ser considerado un estatuario imaginario. En realidad, estatuario imaginero. Así se le llama en la primera noticia documental que lo relaciona con el sepulcro del cardenal Tavera, y creo que debemos entender que sus contemporáneos lo consideraban un artesano que hacía imágenes. Imágenes en el sentido más denso del término, pero no arte. Por el contrario, el propio Berruguete debía de pensar que con su labor trascendía la mera elaboración de imágenes para crear arte, en los términos en que se entendía este otro término, y particularmente en Italia, donde, no por casualidad, Berruguete se había formado al calor de las enseñanzas nada menos que de Miguel Ángel, es decir, como una actividad esta del arte autónoma y especulativa, que precisamente por esta naturaleza, autónoma y especulativa, podría llegar a ser más y más secular o más y más autónoma respecto del discurso puramente religioso. En este sentido, es significativo que Berruguete hiciera un alarde de naturalismo al representar al cardenal con esa crudeza peculiar que a todos nos espera en el lecho de muerte. La segunda posibilidad
la segunda agenda, tiene que ver con la agenda del cardenal, o tal vez con la agenda del gerente del hospital, Pedro Salazar de Mendoza, que a su vez fue biógrafo del cardenal y quien encargó el sepulcro a Berruguete. Recurriendo a un tópico muy conocido, Salazar de Mendoza dice en esa biografía que el cardenal mostró también su mucha modestia en que no se consintió retratar, si bien lo procuraron muchos valientes pintores y escultores, y que por esa razón los retratos que se hicieron del cardenal, algunos de los cuales se conservaban en el hospital, lo fueron después de la muerte del prelado. Cabría preguntarse con qué motivo fueron hechos esos retratos y quién los encargó. Entre ellos, por ejemplo, el del Greco que proyecté antes. En todo caso, en la tumba de Berruguete el cardenal está ya disfrutando de la directa visión de la luz divina, como ocurría con los llamados entonces cuerpos gloriosos, escasísimos, por otra parte, y de un modo, disfrutando, digo, de un modo harto diferente a cómo los enfermos del Hospital Tavera, en trance de morir, debían de pensar que sería su postrer momento y su espera del día del juicio. Cabe pensar que muy diferente a la de todo un cardenal. No sabemos si Fernando Álvarez de Toledo, tercer duque de Alba, disfrutó como Tavera de la directa visión de la luz divina, aunque a tenor del relato que debemos a Fray Luis de Granada, su último confesor, falleció casi en olor de santidad. No sabemos si por la agenda del propio Luis de Granada. Sí sabemos, en cambio, que en noviembre de 1619 su nieto, el nieto del duque de Alba, el quinto duque, decidió trasladar los restos de su abuelo desde el convento de San Leonardo, en Alba de Tormes, al convento dominico de San Esteban de Salamanca para cumplir así con la disposición testamentaria del tercer duque y su mujer, quienes quisieron, y así lo cuentan en su testamento, ser enterrados en el convento salmantino por ser una destacada fundación familiar de los Alba y por su mucha devoción a la orden de los dominicos, a la que, por cierto, pertenecía el propio Luis de Granada. En el mismo testamento dispuso el duque que cada 24 de abril, día en que se había librado la batalla de Milberg, fuera recordado con una misa cantada. No es casual, pues, que cuando años antes el gran duque se decidió a decorar las paredes de la llamada Torre de la Armería de su palacio de Alba de Tormes, decidiera hacerlo con los episodios más relevantes de aquella batalla de 1548, en que las tropas imperiales se impusieron a la protestante Liga de Esmalcalda y en la que él, el duque, había desempeñado un papel esencial. Ya Luis Martínez de Irujo y Artázcoz, duque consorte de Alba, apuntó en su ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1962 que en la decisión del duque de Alba de dedicar su armería a Milberg pudo influir él, y cito, afecto y la simpatía que le unieron siempre a la persona del emperador. Sin embargo, y siguiendo seguramente su propia agenda de exaltación de la casa nobiliaria a la que había llegado a pertenecer por su matrimonio con la 18ª duquesa de Alba, a la que todos hemos conocido, afina más adelante Luis Martínez de Irujo, al afirmar que tal decisión del gran duque pudo deberse más bien, y cito, a la injusta preterición de sus verdaderos méritos en la batalla, que desde las crónicas de Luis de Ávila y Zúñiga, a quien recordó ayer la profesora Carmen Sanz, o Alonso de Santa Cruz, a obras de arte tan célebres como el retrato ecuestre realizado por Tiziano y Hoy en el Prado, atribuían la victoria esencialmente a las decisiones y al valor exclusivos del emperador. Añade Martínez de Irujo que, cito, si tales manifestaciones le fueron soportables a Alba en vida del emperador, dejaron seguramente de parecérselo cuando ya muerto el César, su hijo y heredero del trono, o sea, Felipe II, le trataba a Alba con injusta frialdad. En definitiva, y apoyándose en testimonios de la época como el panegírico de Calvete de Estrella o la biografía de Antonio Osorio, Martínez de Irujo afirma que las pinturas murales de Alba de Tormes son, y cito, un panegírico a las hazañas del duque y de sus familiares con que culminan las guerras de Carlos V. Yo añado, habría que tener en cuenta aquello a lo que me refería antes, que el gran duque dejó mandadas misas cantadas para cada aniversario de la batalla de Milberg. Y eso debía ser no solo porque primero Carlos y después, sobre todo, Felipe II lo hubieran relegado, sino porque estaba el duque especialmente orgulloso de aquella victoria frente al infiel protestante conseguida por su determinación militar. El interior de la armería fue decorado con una ficticia arquitectura de columnas dóricas, orden arquitectónico decorosamente relacionado con la finalidad marcial de la estancia y arcos triunfales que remitían al imaginario clásico romano. Una serie de atlantes sostienen
ficticiamente la cúpula, a la que se añaden un friso decorado con guirnaldas de fruta y flores, el escudo del Ducado de Alba y el anagrama de Fernando y su esposa María Enríquez de Toledo y Guzmán, y en el centro de la cúpula señorea el escudo de los Alba rodeado por el toisón de oro que Alba recibió en 1546, más guirnaldas de hojas y fruta. Alrededor, 3 grupos: Marte y la fama con la trompeta, 2 cíclopes forjando armas, seguramente las del propio duque, y un par de victorias con corona y palma. El conjunto se completa con ángeles que portan las armas y estandartes fundamentalmente de Juan Federico de Sajonia, el príncipe elector vencido y apresado en Mühlberg, en torno a los 3 arcos triunfales. Lo que se desarrolla en las paredes de la armería, con prominencia de caballos y armaduras, que eran lo que realmente interesaba, lo que le gustaba realmente al duque de Alba. Los caballos y las armaduras son los episodios más relevantes de la batalla, en los que se subraya la participación del duque, de su cuñado Antonio de Toledo, prior de la Orden de Malta, y de Hernando, el hijo natural del duque, y en particular 3 episodios. Este, que es el encuentro de la caballería imperial con la luterana; este otro, el decisivo combate en el bosque de Lohau; y finalmente, y no voy a proyectar la imagen, un muy dañado fresco con la entrega del elector Juan Federico de Sajonia, que es llevado por el duque de la mano a presencia del emperador. Hay que considerar que estas pinturas fueron realizadas por Cristoforo Passini, procedente de Sabbioneta y, por tanto, quizá tras ser recomendado al duque de Alba por alguno de los Gonzaga, entre 1567 y 1571, es decir, 20 años después de que ocurriera la batalla. Pero Passini probablemente se ajustó en buena parte a las anécdotas narradas en las crónicas y seguramente a los propios recuerdos que pudo compartirle el duque. Probablemente no de manera directa, por supuesto. Es muy significativo que en el conjunto se dejara espacio para unas cartelas que pueden apreciar aquí abajo, en la parte inferior central de la imagen, en que debieron ir inscripciones, o debió pensarse que fueran inscripciones, con la descripción de los detalles de los episodios de un modo parecido a lo que ocurre en los célebres tapices dedicados a otra victoria campaña, la de Túnez. En efecto, en esos tapices se trataba, según una de esas inscripciones que está en los tapices, de figurar la semblanza del hecho cuando más al propio posible, dejando aparte, aunque se completaran las cartelas de los tapices tanto como en las pinturas murales de la armería del Alba de Tormes, las, y cito, causas, las cuales los cronistas de su tiempo declaran más copiosamente en sus historias. Indudablemente para el duque las imágenes eran tan historia, o más incluso, que las crónicas, o cuando menos podían desempeñar un análogo y fundamental papel, como nos recordó Fernando Marías ayer en la presentación de este curso. Este ciclo de conferencias, arte e historia, lo habrán visto en los programas. Yo diría, Fernando, arte como historia. En cualquier caso, sabemos que el torreón de Alba de Tormes se le dio destino de armería desde tiempos del segundo duque de Alba, antes del tercero, el abuelo Fadrique, a cuyo cargo había quedado la educación del que sería el tercer duque. En ella, en la armería, se mostraban las armas más preciadas y los trofeos bélicos ganados por los Alba. En tiempos del tercer duque, allí se guardó nada menos que la armadura de Mühlberg, que el propio duque había encargado en 1541 en Augsburgo a Desiderius Hellsmith, nada menos que el armero del emperador, decorada con un retrato del duque arrodillado ante Cristo crucificado en el pecho y Santa Bárbara, la santa patrona de la artillería, en la espalda. Y además se guardaban algunas banderas y trofeos ganados por él o por sus familiares, por sus ascendientes en el campo de batalla. Sin ir más lejos, en esta armería se guardaba parte de la armadura del propio duque de Sajonia e incluso un busto de mármol con su retrato que llegó a ver en sus viajes Antonio Pons. Como si los frescos tuvieran su prolongación en la realidad y viceversa. Además, en tanto que señores y dueños del destino del duque, había bustos de Carlos V y Felipe II realizados por los Leoni y otro busto del propio duque debido a Jacques Jongelink, el mismo que se guarda hoy en la Frick Collection de New York. En definitiva, el torreón de la armería era principalmente lo que al duque le gustaba, un museo de la guerra, esa a la que él había consagrado una vida en la que el respeto filial, la gloria militar, el odio al infiel,
y los servicios a la corona habían sido sus pilares básicos. Al final, predominaba él como héroe de la batalla fundamental del reinado de Carlos V. Por tanto, tres personajes leales al emperador, pero también numerosos artistas y diversas y muy diversas voluntades para desarrollar tres grandes proyectos artísticos. Un monumento funerario pro domo sua, un sepulcro para un cuerpo glorioso y unos frescos consagrados a las hazañas del héroe militar de Milberg. Algo compartían, en cualquier caso, estos tres proyectos de los que os he hablado esta tarde. En los tres hubo espacio para representar a las virtudes. En El Salvador, tanto en la reja realizada por Villalpando, en la que aparecen la justicia, la esperanza, la caridad y la fe, como en la fachada principal, como hemos visto antes con la fe y la justicia, más la caridad en la fachada meridional. En el sepulcro del cardenal Tavera aparecen también las virtudes tanto en las esquinas como en el clípeo de uno de sus frentes. En el torreón de Alba de Tormes, en el corredor de acceso, donde además de restos de algún arte liberal, quedan las representaciones de la prudencia, la fortaleza, la justicia y la templanza, en forma de figuras femeninas reclinadas. Es como si hubiera sido necesario hacer explícitas las virtudes que idealmente deberían haber guiado las vidas de Francisco de los Cobos, Juan Pardo de Tavera y Fernando Álvarez de Toledo, lo que me hace pensar que, en cierto modo, no recordamos a Cobos porque fuera un gran diplomático, no recordamos a Tavera porque fuera un virtuoso eclesiástico, no recordamos al duque de Alba porque fuera un magnífico soldado y un avezado político. Si recordamos a Cobos, si recordamos al cardenal Tavera, si recordamos a Alba, es porque son símbolos, como el propio Carlos I, a quien no por casualidad no estamos recordando mucho este año 2017, cuando se cumple el 5º centenario de su desembarco en Tazones. ¿Cuánta diferencia con los fastos de finales de los años 90, cuando la situación era otra? Pues bien, no se tratará de pensar menos en los símbolos y más, como decía al principio, en los hombres, con sus aciertos y sus fortalezas, pero también con sus contrariedades y sus debilidades, esas que he intentado mostrar hoy, para empezar a escribir una historia menos simbólica, menos idealizada, menos esencializada, menos esencialista y más humana, aun a costa de que sea demasiado humana. Quizá. Muchas gracias.